Bueno, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 7 nuevamente. Cordial saludo tenemos una visita por ahí, una joven, le damos la bienvenida. Y como el hermano decía, qué alegría de poder ver algunos hermanos que ya se han recuperado y hoy están acá en el cuerpo de Cristo reunidos como la iglesia que somos. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, en esta mañana te agradecemos esta hermosa porción de tu palabra. Rogamos, Señor, la guía del Espíritu Santo, que seamos edificados, que podamos aprender, Señor, y que podamos ser tocados, ser llamados, ser movidos a cambios especiales, a cambios donde queramos estar sometidos a tu palabra, donde tengamos una obediencia tal, Padre, que sea de tu agrado. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, rogándote por los hermanos que están en sus casas, que no han podido estar, rogándote por ellos, rogándote por la salud de los hermanos y encomendando este tiempo tan especial, Señor. Hablar de Cristo, hablar de la persona es lo mejor que podemos hacer, es lo que más causa deleite y es lo que más nos edifica. Padre, nos encomendamos a ti en esta mañana, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos visto hasta ahora en Colosenses que el apóstol Pablo, aunque no había ido nunca a Colosas, no conocía a los creyentes de Colosas, los conocía por referencia de Epafras, que dicen los estudiosos fue el fundador de la iglesia. Las referencias de Epafras de la iglesia de Cristo reunida en Colosas son excelentes, ¿cierto? Son unas recomendaciones o unas referencias buenísimas hasta el punto que el apóstol Pablo siente un gran entusiasmo por la iglesia de Colosas y los exalta de una manera muy especial. Escuchaba a un hermano y decía, si alguien, el apóstol Pablo, escuchando las referencias de boca de Epafras, de lo que estaba haciendo el Señor en la iglesia, si el apóstol Pablo en este momento pudiera estar aquí, podría también entusiasmarse viendo a la iglesia de Tuluá. ¿Qué entusiasmó a Pablo? Su fe, su amor por los hermanos, la esperanza de la que nos hablaba el hermano Byron ahora en la oración. Cómo aprendieron de Epafras, también cómo recibieron el evangelio, porque todo está encerrado ahí en el evangelio, cómo recibieron el evangelio y cómo lo esparcieron. O sea, el evangelio creció en manos de ellos. También exalta su amor por el mismo apóstol Pablo, a quien no conocían, pero lo respetaban, lo amaban y lo reconocían como el apóstol que era. Y aunque esta era una hermosa iglesia
de grandes referencias, una iglesia exaltada, una iglesia que le causó entusiasmo al apóstol Pablo, era una iglesia que tenía o estaba siendo atacada por algunas falsas enseñanzas, por herejías, por filosofías y huecas sutilezas, son palabras textuales del apóstol Pablo. Esta iglesia la querían penetrar algunas enseñanzas como el judaísmo o como el gnosticismo y como el mismo paganismo. Por ende, este era un problema que el apóstol Pablo debía tratar y por eso escribe esta carta. Entonces, Epafras va y lleva las referencias al apóstol Pablo referente a la iglesia, pero también le cuenta de un problema bien grave que estaba sucediendo. Y me he puesto a pensar que casi en todas las cartas, cuando el apóstol Pablo hace referencia a una iglesia, exalta algunas bondades de la iglesia, pero también los previene de problemas que están detrás. La iglesia, hermanos, ténganlo presente, la iglesia del Señor siempre va a ser atacada, siempre va a ser perseguida, siempre habrá alguien que no está contento, siempre habrá alguien que querrá meter cosas que no son. Siempre habrá alguien que querrá que nosotros caigamos y nos quieren ver ahí tirados en el piso, destruidos. Pero por eso el apóstol Pablo siempre va a prevenir, siempre va a decir, en esta carta a los colosenses, el apóstol Pablo va a llevar todo a Cristo. En un sentido, vienen falsas enseñanzas, viene esto, viene aquello, pero usted como creyente debe estar mirando, contemplando a Cristo. En esta mañana yo quisiera que todo lo que uno pudiera hablar se centrara plenamente, que uno no pudiera decir sino Cristo, Cristo, o Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Porque ¿qué más necesita una iglesia sin más Cristo? Si no exaltarlo a Él, si no mirarlo a Él. ¿Cómo vamos a combatir las falsas enseñanzas? Mirando a Cristo, estudiando a Cristo, amando a Cristo, creyéndole a Cristo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a combatir? Entonces el apóstol Pablo debía tratar un problema serio que había. Esta carta es una carta especial para tratar dudas, posibles engaños, pero tiene mucha vigencia para nosotros hoy en las iglesias locales. Y uno de los puntos o de los temas más importantes para cualquier iglesia hoy, escuchen bien esto, y lo fue en su tiempo para la iglesia de Colosas, es esta petición que está entre el versículo 9 y el versículo 10. Quiero que lo miremos de nuevo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, el apóstol Pablo nos está hablando de lo que Epafras le está contando, él le escuchó y de inmediato dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Entonces comienza la petición, que debe ser una petición especial para la iglesia hoy, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Y vienen los paras. Los paras son los propósitos por lo cual debemos de pedir o hacer esta petición. Ahora, antes de mirar los paras, quiero decir algo especial, y es que esta petición, ella se vuelve un mandamiento, debe ser un mandamiento para la iglesia, lo era para la iglesia de Colosas, lo es para la iglesia hoy. O sea que esta manera o esta petición debe ser algo que se meta en las entrañas del creyente y transforme su carácter y haga un nuevo ser. Debe ser algo que forme parte de nuestro ser. Esto debe estar metido en los tuétanos de nosotros. El conocimiento, ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta, de verdad, hermanos, debemos considerarla como una super petición. Yo no encontré otra palabra para exaltar esta petición.
Es una superpetición del apóstol Pablo. Debe ser también la petición de la iglesia a Dios hoy, pero además debe ser un mandamiento para nosotros, debe ser un compromiso, debe marcar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos delante de Dios, debe marcar esta petición especial y estos propósitos que tiene esta petición, debe ser una manera de vivir para el creyente. Debemos pedir a Dios, debemos permitir que esto afecte nuestras vidas, debemos pedirle a Dios, pero debemos vivir de esta manera. Esta petición debería ser el anhelo de cualquier creyente. Esto es algo que un creyente normal debería anhelar. Alguien que fue transformado por el Señor Jesucristo, alguien que si dice hoy, yo soy de Dios, yo soy de Cristo, yo he creído, el Señor Jesucristo transformó mi vida, el Señor Jesucristo me salvó, este debería ser uno de sus anhelos, vivir de esta manera. Ser llenos de su voluntad. Quiero decir algunas otras cositas así breves. Y esta petición es muy especial. El primer punto que trata es ser llenos de su voluntad. O sea, debemos pedir, debemos conocer, debemos ser y debemos hacer. 4 cosas bien importantes. Debemos pedir, debemos conocer la voluntad de Dios, debemos ser, es decir, esa voluntad va a formar parte de mi carácter y debemos obrar o debemos hacer de acuerdo a esta petición. Debe, como dije ahora, debe formar parte de nuestras entrañas para andar como es digno, y este andar nos habla de conducta, nos habla de comportamiento. El comportamiento, la conducta del creyente sí que es bien importante y sí que mira el Señor esto. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra conducta? Entonces, debemos andar como es digno, o sea, apropiadamente delante del Señor, a la manera que el Señor quiere. Y esta oración o este punto, este propósito, debe ser lo mismo. Debo pedir, debo conocer, debo ser y debo hacer. O sea, debo andar apropiadamente, agradándole en todo. Y me hago la pregunta, ¿para quién vivimos? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Ese agradarle en todo debe llevarme a pensar qué soy, cuál es mi comportamiento, qué es lo que yo hago, pero sobre todo para quién lo hago, para agradarme a mí mismo, para agradar a los hombres o para agradar al Señor o para agradar a Dios. Entonces, uno de los objetivos de esta petición de conocer la voluntad del Señor es para agradar a Dios en todo. Y sabe que lo más tremendo, yo lo podría decir así, dejarlo así, pero es que dicen todo. ¿Y todo es qué? ¿Ah? Todo es todo, o sea, ahí están nuestros pensamientos, nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestra manera de hablar. Todo es todo. Es un reto. Es un reto. Todo debe agradar al Señor. Y sabemos que eso es bien difícil de hacerlo. A veces nuestros pensamientos ofenden al Señor y lo sabemos. Nuestras palabras muchas veces ofenden al Señor, no le agradan y lo sabemos. Llevando fruto en toda buena obra, debemos tener claridad respecto a lo bueno que solamente viene de parte de Dios. Este punto es muy importante y es el que voy a tratar hoy. Y debería ser, Señor, que mi vida produzca fruto. Esta es una lucha, hermanos. Cuando uno está hablándole al Señor y uno dice, Señor, yo quiero producir fruto, pero tan terco y obstinado que soy, entonces yo no veo los frutos. Señor, que mi vida produzca frutos para ti, pero Señor, definitivamente para eso debo conocer tu voluntad. Señor, el otro punto que tienes, creciendo en el conocimiento de Dios. Y este
debe ser un anhelo. Por ahí hay un himno que no lo hemos pedido en mucho tiempo, creo que es Más de Jesús, creo que se llama. Más de Jesús quiero saber, quiero conocer, más de Jesús. Creo que utiliza la palabra anhelo, ¿cierto? Más de Jesús, anhelo ver y conocer, exactamente. Todos, yo creo que todos, y espero no equivocarme, pero un creyente real, verdadero, anhela conocer más de Dios. Yo creo eso. Si usted no quiere eso, o si esa no es un anhelo suyo, uy, tiene que parar un momento y revisarse. ¿Qué está pasando conmigo? Si yo no quiero más de Jesús, si no quiero más de Dios, entonces todos queremos conocer más de Dios, debemos pedirle, pero debemos buscar ese conocimiento. Y para adquirir conocimiento de Dios, debo conocer su voluntad, debo conocer, miren esto, parece una redundancia, pero debo conocer su conocimiento. Y eso es más o menos lo que nos dice, que el creyente debe conocer su conocimiento y crecer. Y crecer. Ese es el otro punto. Y la verdad, hermanos, se los confieso, es uno de los puntos que me agobia. Porque de pronto a veces uno crece más, es como del cuerpito, ¿cierto? De la barriga y para los lados, pero de crecer en el conocimiento del Señor, ahí es donde a veces me siento agobiado de verdad. Bueno, estos 5 puntos deben ser prioridad para cualquier cristiano, para la iglesia, con objetivos claros para vivir en santidad, para tener una permanente comunión con Dios, para permanecer siempre con el Señor Jesucristo, para ser un hombre de carácter cristiano, un hombre de carácter espiritual y poder hacer las cosas espirituales que Dios exige. Esta petición tiene 5 verbos muy importantes para nosotros y dice conocer, andar, agradar, llevar y crecer. Deben ser 5 verbos bastante importantes para nosotros hoy. Deben de ser de mucha prioridad para nosotros los creyentes. Ahora, esta petición y estos objetivos marcados por medio de esta petición tienen un común denominador y es conocer, ser y obedecer. Yo conozco, transforma mi carácter y por ende obedezco. Esa debe ser la consigna. Ahora, en el estudio pasado, miramos los 2 primeros propósitos, pues pensé que hubiera podido pasar de largo. Escuchaba a algún hermano y casi todos los que he escuchado referente a este tema de Colosenses pasan muy rápido por aquí. Yo dije, bueno, ¿y yo por qué es que soy tan demorado? Pero no quería pasar tan de largo por cada uno de estos propósitos. Y la vez pasada hablé de 2 para que andéis como es digno del Señor, referencia a conducta, comportamiento, agradándole en todo, que debe ser debe ser el resultado de mi comportamiento, debe agradar al Señor. Ahora, quiero mirar los otros 2, no sé si de pronto alcanzaría uno por el tiempo, pero si los alcanzo a los 2, mucho mejor. Entonces, ahí vamos a mirar 2 propósitos de conocer, ser y hacer la voluntad de Dios. Entonces, el próximo es el que dice llevando fruto en toda buena obra. Ahora, en este propósito, llevando fruto en toda buena obra, encontramos 2 puntos muy importantes. O sea, este propósito se compone de 2 frases. Nos habla de llevar fruto, es decir, de producir, o también podemos mirarlo como el resultado de algo que hacemos. También nos habla de las buenas obras
Y, y las buenas obras nos habla de algo que debemos hacer en obediencia a Dios. Es como mostrar cuán identificado estoy con Dios. Es poder, eh, eh, es poder ver, es poder, me fue la palabra, pero usemos la palabra identificar. La palabra es identificar las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque, y le pongo énfasis, en el mundo cristiano, si usted habla con el que usted quiera hablar, muchos tienen muchas obras que no están contempladas en la Biblia, pero que las dan como buenas obras que vienen de parte de Dios. Y a la verdad no lo son. Y ahí podemos caer nosotros los creyentes. Entonces, para llevar fruto en toda buena obra hay que hacer claridad en algo. Es tremendamente necesario ser llenos de la voluntad de Dios. ¿Es claro eso? Para llevar fruto, recuerden que este es uno de los resultados de los propósitos de ser llenos de la voluntad del Señor. O sea que para yo llevar fruto, para que llevemos fruto en toda buena obra, debo ser lleno de la voluntad de Dios. Si no conocemos el deseo de Dios, la voluntad de Dios, ¿cómo daremos fruto? ¿Cómo efectuaremos las buenas obras si no tenemos conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo haremos eso? Ahora, quiero leer de diferente manera esta petición, este propósito. Si lo leemos, es decir, la primera parte, si leemos lo primero de segundo y lo segundo de primero, creo que se entendió, leeríamos más o menos así: en toda buena obra lleven fruto. En toda buena obra produzcan fruto. Y yo creo que eso nos ayuda a ser más claros en este propósito. En toda buena obra lleven fruto. Para llevar o producir fruto debemos hacer buenas obras. Ojo, y es claro ahí, para llevar o producir fruto debemos hacer buenas obras. Dicho de otra manera, o debemos hacer las buenas obras dadas por Dios para poder producir fruto. No podemos producir fruto agradable a Dios si no hacemos las buenas obras dadas por Dios. Y en esto pongo énfasis. No son las buenas obras de ninguno de nosotros. No es las buenas obras de un hombre. Lo voy a resaltar más abajito. En Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, hacer una buena obra de acuerdo a las buenas obras que Dios preparó de antemano debe, hermanos, debe producir frutos. Es claro, ¿cierto? Es claro. Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano y dar fruto o producir fruto, debemos estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Miren la cadena. Conocemos la voluntad de Dios, podemos conocer las buenas obras de Dios, por ende el resultado debe ser fruto agradable a Dios. El no conocer, y ahí es donde hemos caído todos, el no conocer su voluntad expresada ampliamente en su palabra nos llevará a que seamos nosotros los que determinamos cuáles son las buenas obras de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra opinión, y el resultado será un rotundo fracaso, no será fruto agradable a Dios. Se me viene a la mente pensar, hace muchos años atrás, yo le dije, tengo que nombrar al hermano Byron, pues uno no quisiera nombrarlo tanto, pero lo nombro porque fue con él que pasó. Lo llamé y le dije, hermano, esto, y el hermano me dijo, vaya, lea 2 Corintios 6:14, voy y leo 2 Corintios 6:14, y no os unáis en yugo desigual, pues yo no conocía la voluntad del Señor y creí que estaba haciendo algo
maravilloso para el Señor. Y el hermano me mostró lo que realmente era lo que Dios decía en su palabra. Entonces no podemos dejar o no podemos hacer o no debemos creer que las buenas obras deben de venir de nosotros mismos porque vamos a pecar, porque vamos a hacer lo que no es. No pueden ser a nuestro amaño ni a nuestro criterio. Dicho de otra manera, si las buenas obras que hacemos no vienen de parte de Dios, sino de nuestro parecer, no podremos dar fruto agradable a Dios. Más bien, daremos fruto para aumentar nuestro ego o para darle gusto a nuestro yo. Yo hago, yo fui, yo he hecho, yo le di, yo compartí, yo hice. Entonces, un hermano al que me gusta escuchar dijo lo siguiente: muchas creyentes pecamos haciendo lo bueno. Increíble eso. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el hermano decir eso? Que un creyente peca haciendo lo bueno. Y claro, muchos creyentes pecan haciendo lo bueno porque es que en realidad hacen lo bueno, pero para alimentar su ego y no para darle la gloria a Dios. Si alguien hace algo de lo que está escrito en la palabra, obedece algo, pero no le da la gloria al Señor, está pecando. Lo vamos a ver más abajito de pronto con un versículo. Y con esto nos queda claro también que nosotros podemos hacer buenas obras. Las buenas obras de Dios las podemos hacer, pero no dar fruto. Puede pasar. Por eso yo creo que el énfasis: lleven fruto en toda buena obra. Yo creo que encuentro el énfasis ahí. No nos dijo, hagan unas obras las que ustedes quieran para ver si producen fruto. No dice así. Entonces, el énfasis es que podemos hacer cosas buenas, pero no dar fruto para el Señor. Si el fruto, si yo hago buenas obras y no le doy la gloria al Señor, estoy pecando, no estoy dando fruto agradable al Señor. Las buenas obras que Dios preparó de antemano deben dar fruto que glorifiquen el nombre de Dios y de su Hijo amado y no el nuestro. Para nosotros no debe haber gloria, sino para Él. ¿Por qué me gusta? Yo les digo la verdad, los domingos es un día supremamente especial para mí. No voy a criticar a ninguno, pero no puedo aceptar a mí que yo un domingo diga me voy a ir para una finca, me voy a ir de paseo, cuando tengo un compromiso especial de venir a darle la gloria al Señor. No voy a armar algo especial porque es que me lo merezco, es que yo creo que yo necesito descansar. ¿Descansar de qué? Si el domingo es especial para venir a darle la gloria al Señor. No, no puede ser, ¿cierto? No puede ser. Los domingos no deben tener compromiso, debe tener un compromiso especial solo para el Señor, porque es ese momento especial donde juntos la iglesia, el cuerpo de Cristo reunida exalta, se concentra en Cristo, se concentra en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Qué momento tan maravilloso nos permite vivir el Señor los domingos. Vamos a mirar algunos versículos. Ahí en Colosenses casi que ni tienen que dar la vuelta. Filipenses 4, versículo, vamos a leer desde el 15. Nos va a ayudar un poquito respecto a lo del fruto. Dice el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipo era una iglesia muy especial porque donaba o ofrendaba al apóstol Pablo económicamente para el avance del evangelio. Dice el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviaste y una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17 es clave, puntual.
Dice, no es que busque dádivas, sino que busco. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? ¿Cómo? Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esto me impresionó, me impactó. ¿Saben por qué? Porque el fruto de la buena obra, el fruto que viene como resultado de hacer la buena obra de Dios, es un fruto que es acumulable delante de Dios. Es decir, la cuenta de nosotros respecto a los frutos se van acumulando. Esto me impactó tremendamente. Pero también esto nos dice algo especial, y es que una de las maneras de hacer las buenas obras es ayudar al hombre que está entregado enteramente a hacer la obra de Dios y necesita que cubramos sus necesidades. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que una buena obra es ofrendar. Y ojo, esta iglesia no pedimos dinero. No, no es el dinero. Nosotros aquí predicamos a Cristo crucificado y punto. Pero el apóstol Pablo aquí está resaltando algo, ¿cierto? Algo muy especial. En Romanos capítulo 6, devolvámonos un poquito. Usted me impactó también Romanos capítulo 6. Dice el versículo 20. Miren esto tan hermoso, esto es precioso. Dice, porque cuando erais esclavos, los espero, hermanos, porque es que quiero que lo miren ustedes mismos. Romanos capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y es lo que pasa con muchas personas, ¿cierto? Están esclavos del pecado. En este momento están libres de la justicia de Dios. En este momento. Dice el versículo 21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿No les ha pasado que cuando comenzamos a recordar, a mirar hacia atrás y nos acordamos de todas las cosas que hacíamos, que eran viles ante los ojos de Dios, nos da vergüenza? Pero miren lo que sigue, porque el fin de ellas, ¿qué es? O sea que se puede dar fruto para muerte. Versículo 22, mas ahora, miren el cambio, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, y ese cambio tan impresionante. Aquí está plasmada la misericordia, la bondad y todo lo que le queramos poner de parte de Dios. Dice, la gracia también está aquí incluida. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un cambio impresionante. Pasamos de muerte a vida, también nos lo dice allá en Colosenses. Pasamos de hacer lo que queríamos, esclavos del pecado, pero ahora hemos pasado a una vida santa, y lo que Dios nos invita es a seguir viviendo en santificación permanente, constante. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando estamos separados de Dios, el fruto es muerte. Cuando estamos unidos al Señor, el fruto es santidad, santificación. Qué maravilla. En el mismo capítulo 7, ahí está, no se tienen que mover mucho, versículo 4, y antes nos habla del matrimonio, ¿cierto? Hacen una analogía del matrimonio, pero el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. A fin, miren el resultado, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién debe ser el fruto? ¿O para nosotros? Para Dios. Este versículo es un versículo grandioso. Tomando la analogía del matrimonio, es como si estábamos casados
Dios nos mata, nos resucita y nos hace de Él. Y ahora, renacidos de nuevo, podemos dar fruto para Dios. Esto es una cosa maravillosa. El versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte otra vez. Pero ahora, al cambio, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, yo creo que no tenemos excusa para llevar fruto, o para dar fruto, o para producir fruto. El solo hecho que hayamos renacido, estamos hechos para llevar fruto. No podríamos dejar por fuera Juan 15. Juan capítulo 15, y hay muchos versículos maravillosos, pero en Juan 15 nos muestra la perfecta voluntad de Dios. Si queremos ser llenos de la voluntad del Señor, pues aquí está, yo diría que gran parte, yo diría que está la base, están los cimientos. Versículo 4 y 5. Dice, permaneced en mí, hablando el Señor Jesucristo, y yo en vosotros, como el pámpano. Recordemos que el pámpano nos habla de la rama. O sea, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, no puede. Corten una rama y pónganla ya que de frutos a ver qué pasa. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No, aquí es claro, el Señor nos dice, si ustedes quieren dar fruto, solo lo pueden hacer incrustados en mí, permaneciendo en mí, adheridos al Señor, unidos al Señor, en comunión con el Señor. Versículo 5, yo soy la vid, el tronco, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es que debemos permanecer en Cristo para poder llevar fruto agradable a Dios. Separados de Cristo, lejos de Cristo, no podremos dar fruto que agrade al Señor. Entonces, no se nos ocurra imaginarnos qué es que nosotros vamos a hacer y dejemos a Cristo allá en este cuartico encerrado y nos vamos a ir a dar frutos. No podemos. Serían frutos para muerte. Y miren el versículo 8, y es de lo que de pronto hablé ahora de glorificar. Miren el versículo 8, y las palabras del Señor Jesucristo son impresionantes. Dice, en esto es, ¿qué cosa? Glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, pero mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Queremos glorificar al Padre, queremos glorificar a Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que pensemos en dar fruto, ese fruto debe glorificar al Padre. Si no, sería un fruto seco, vacío, de pronto podrido. El Señor Jesucristo iba caminando y le dio hambre. Se arrimó a esta matica, ¿cómo se llama? Higuera. Se arrimó a una higuera que debe producir higos, ¿cierto? Pero no habían higos en ella. No producía frutos. Y el Señor, ¿qué hizo? Bueno, no produzca frutos jamás. Inmediatamente se secó. No queremos, esa no debe ser nuestra vida, ¿cierto? Una higuera seca, no. Una higuera que no produzca frutos, no. Esa no es el deseo de un creyente. Hermanos, la excelente buena obra es permanecer en Cristo para producir fruto. Separados de Cristo, no hay buena obra y no podemos
dar frutos agradables a Dios. Yo debo o debemos permanecer en Cristo para dar frutos. Cuando termino con esto aquí, cuando producimos fruto, hermanos, Dios es glorificado. Cuando producimos el fruto que a Él le agrada, Él es glorificado. Un hermano dijo esta frase que me gustó tanto: el fruto espiritual es el producto natural de una vida justa, de una vida sometida a Cristo, de una vida que se vive de acuerdo a la palabra. Debe ser, si estamos en Cristo, si estamos adheridos a Cristo, pues el fruto debe ser algo que sale naturalmente. Recordemos, hermanos, que la palabra está llena de la voluntad de Dios para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Recordemos también que la palabra de Dios es clara, es explícita en buenas obras que produzcan fruto para Dios. O sea, no podemos decir es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué debo hacer? No, es que no encuentro. Usted necesita conocer la voluntad, usted necesita ser lleno. Usted necesita una transformación desde las entrañas. Miren, termino con este par de versículos en Tito, capítulo 3. Y uno de los libros que más habla de las buenas obras es Tito. Tiene varios versículos que nos tocan del tema, pero leamos 2 versículos. Debía haber leído primero el 8, pero quiero primero el 3:14 de Tito. El apóstol está dando sus instrucciones finales a Tito y le dice, mire lo que le dice. Es como si nos estuviera hablando a nosotros hoy: y aprendan también los nuestros a ocuparse. ¿En qué? ¿En qué? Pero tienen como miedo, ¿cierto? Les da como miedo hablar. Y aprendan también los nuestros, o sea, los creyentes, los cristianos, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y mire lo que dice al final: para que no sean sin fruto. Un cristiano sin fruto, según la palabra, es una vergüenza. Perdóneme que lo diga así tan duro. Es que me cae primero a mí. Un cristiano sin fruto para Dios es una rama seca. A mi esposa en estos días, una vecina le pasó una rama así largota para que la sembrara. Porque cuando uno va declinando, comienzan a gustarle mucho las matas. Perdón. Entonces, se nos pasó recoger esa rama ahí, y cuando la fuimos a ver, yo mismo la fui y la recogí, ya la rama no servía para nada. Estaba lejos del tronco. Y así puede estar un cristiano sin fruto, como una rama seca. Aprendan a ocuparse en buenas obras. En el versículo 8, otra vez dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y miren, lo dejé para el final, porque aquí está el punto clave. Que insista con firmeza para que los que creen en Dios, aquí está bien claro para quién está escrito. Si yo digo que creo en Dios, entonces viene lo que tengo que hacer. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y útiles, yo creo que nos está hablando de un fruto especial. Fruto para Dios, pero vamos a mostrarle a los hombres quiénes somos. De verdad que hemos creído en Dios. Este par de versículos son bien claros y contundentes. Termino mi parte final, hermanos, es que, hermanos, siempre encontraremos muchas necesidades, tanto en la iglesia como fuera de ella.
tanto en la iglesia como fuera de ella. Cuando identifiquemos una necesidad, es la oportunidad de hacer una buena obra y por ende producir fruto. No es lógico que un hombre de Dios no quiera ocuparse en buenas obras. Recordemos que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo normal es que un hombre de Dios anhele las buenas obras de Dios para no quedarse sin fruto. Nosotros hoy debemos imitar esta oración del apóstol Pablo, hacerla nuestra. Debemos pedirle a Dios que seamos llenos del conocimiento de su voluntad para llevar fruto, para producir fruto en todas las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros los creyentes. Amado Señor, te damos infinitas gracias esta mañana. Qué privilegio nos das, Padre, de poder abrir las escrituras y hablar de ellas y más de este punto tan especial. Oh Dios de los cielos, maravilloso eres, Señor, y solo podemos contemplar tu gran bondad, tu gran misericordia y tu gracia en esta petición y también en estos propósitos, Señor. De verdad quieres que nosotros te agrademos, que nosotros andemos, que nosotros conozcamos, que nosotros llevemos, pero también, Padre, que nosotros crezcamos en el conocimiento tuyo. Padre, te agradecemos e encomendamos a la iglesia, encomendamos a los hermanos enfermos. Y Padre, quiero hacer una petición muy especial por don Chepe, por don José María, el hermano de nuestro querido hermano Jaime, para que le des otra oportunidad, Señor, de vivir y de conocerte especialmente, Señor, que este hombre pueda conocer al Señor Jesucristo. Padre, oramos también por la noche, por la predicación del Evangelio. Todo esto lo dejamos en tus preciosas manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.